estremecedor. Para conversar un poco sobre estas imágenes, sobre la situación hoy del narcotráfico en México, estamos en comunicación con nuestro colega periodista Alejandro Ruiz Robles. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío Mizrahi. Daniel, muchas gracias por la entrevista. Pues también igual consternado, pero te lo comento tal cual. Esto no es un hecho aislado, desafortunadamente. Esto es algo que estamos viviendo constantemente, se ha incrementado en los últimos 4 años. Desafortunadamente, desde que se inspiraron en la política de abrazos y no balazos, esto es desgraciadamente lo que ocurre, ¿no? Cada día tienen más fuerza los carteles, cada día es más irregular la situación económica, política de los estados fronterizos en especial, y obviamente de todos los estados, pero en especial los fronterizos están viendo y viviendo constantemente este tipo de situaciones. Desafortunadamente también tú decías Tamaulipas, pero muchos ya lo llaman como Mataulipas, porque realmente es una situación de alto riesgo. Nosotros estábamos pensando que íbamos a tener una situación regular en el sentido del combate al narcotráfico y el combate a otras instituciones, pero eso no se ha dado. Reitero, me encantaría decirte que es un hecho aislado, pero desafortunadamente es parte de todos los días en un sexenio, en lo que llevamos de este sexenio, que se ha incrementado la muerte de periodistas, las situaciones irregulares donde se sueltan narcos por una simple situación de una situación política, una decisión política, no se combaten. Entonces estamos viendo esto y desafortunadamente también el mismo Instituto Electoral ha señalado que los narcos desafortunadamente han tenido participación en las elecciones. Entonces estamos viendo que sí estamos enfrentando una situación bastante irregular, ¿no? Todos los mexicanos, y que deseamos que pronto haya paz, pero pues, desafortunadamente los Estados Unidos también han recomendado a sus nacionales no viajar a ciertos lugares y de hacerlo con precauciones. Entonces, reitero, no es una situación fácil, estamos viviendo una serie de conflictos y controversias que pues sí atentan contra lo básico de una sociedad. Alejandro, López Obrador cuando asume la presidencia fue muy crítico de lo que había sido la guerra contra las drogas, algo que había comenzado fuertemente, ¿no?, durante el gobierno de Felipe Calderón, durante ese sexenio, que efectivamente cuando uno veía las estadísticas, a partir de esa decisión de un poco la guerra contra las drogas, hubo un aumento del número de desaparecidos, el número de muertos, y venía con esta política que vos recién, ¿no?, bautizó él como abrazos no balazos. Contanos qué pasó concretamente, cómo se implementó esa política de López Obrador y qué consecuencias tuvo. Mira, yo entiendo que fue por tratar de buscar la armonía entre todos los grupos sociales, pero desafortunadamente esa armonía cuando llega y se implementa, lo único que genera es darle más fuerza a este sector, ¿no? Y obviamente cuando detienen al hijo del Chapo y lo liberan, a Ovidio, pues entonces lo liberan sin ningún proceso, nada más por una decisión para no atentar contra la población, pues es cuando ves la debilidad de un Estado, desafortunadamente. Entonces, lejos de tratar de ver a un Estado concertador o conciliador, lo que estás viendo son sus carencias, sus debilidades, la manera como también ha permeado en el mismo Estado parte de lo que es la corrupción derivada del narcotráfico y tantos intereses que no corresponden a un país que deberíamos estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, esto, y si sumas con ello que han puesto candidatos, que han matado candidatos, que han impuesto gobiernos, entonces alguna vez se dijo en el sexenio de Fox que podríamos estar en presencia de un narcoestado. Desafortunadamente muchos periodistas hoy lo están señalando. Y esas son de las situaciones irregulares que, reitero, nadie quiere vivirlas, ¿no? Pero cuando te das cuenta que tienes que ir a un Acapulco y allá queman discotecas, queman establecimientos, que aquí en la misma Ciudad de México ya se están dando guerras entre carteles, que tú te das cuenta que antes podías estar tranquilo en tu casa y ahora ni siquiera en tu casa puedes estar tranquilo, porque hay lugares como en San Miguel Allende que de repente en una población que es 100% turista o turística llegan y suceden cosas irregulares. Entonces es cuando estás viendo, reitero, que no han sido las políticas adecuadas. Quizá el decir que era la guerra contra el narco era demasiado, pero lo cierto es que tampoco puedes tener la paz con el narco porque ellos tienen otros intereses económicos distintos a los nuestros. Y obviamente ellos quieren hacer todo por preservar su negocio.
Hmm. ¿Qué se sabe de este cártel que actúa en la zona de Tamaulipas, este cártel del noreste? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el alcance a nivel nacional? Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que ahorita de hablar de un cartel o dos carteles, pues obviamente conocemos al de Nueva Generación, al de Sinaloa, pero cada día están surgiendo más divisiones de los carteles. De alguna manera hay periodistas que han tratado de hacer una geopolítica de cómo están divididos los distintos carteles de México, pero justo cuando acaban de publicar un trabajo resulta que ya hay una división del anterior cartel, ¿no? Hmm. Entonces, yo creo que ahorita hablar de esas referencias pues ya nada más son quizá parte de un estudio o de una especulación. Cada vez hay más poderes que se están haciendo autónomos porque ven que es un negocio. Y obviamente en la medida que puedan ellos manejar su propio negocio, habrá tantos carteles como sea posible. A diferencia de otros sexenios, cuando nada más hablabas uno o dos carteles máximo, ahorita hay demasiados grupos. Y eso obviamente atenta contra la sociedad, ¿no? Ya si antes tratabas o procurabas negociar como Estado con uno que otro, ahora tienes que tener tantos frentes como carteles haya o como surgimiento de carteles. Y eso lo hace irregular, Hmm. demasiado. Lo que se ha visto siempre en el tema de los carteles y el narcotráfico en México es su capacidad de permear a la política, de permear a las fuerzas de seguridad a través de la corrupción y del dinero. ¿Qué ha pasado con eso en los últimos años? ¿Se han tomado políticas para tratar de por lo menos contener esa capacidad de corromper a la seguridad? Mira, el mismo, te reitero, el mismo Instituto Electoral dijo que en las pasadas elecciones intermedias, donde se escogieron algunos gobernadores y algunos diputados, hubo participación activa de los carteles, a tal grado que en algunos lugares impidieron que se pusieran las casillas o bien impidieron que se pusieran los representantes de otros partidos que no fueran con los que estaban afines a ellos, ¿no? Esto es algo que es verdaderamente alarmante, porque entonces resulta que la autoridad que llegue, el gobernante que llegue va a estar más afín con el grupo de interés que lo puso que con la población. Y en ese tipo de situaciones deberían de haberse declarado nulas esas elecciones y volverlas o hacer algo distinto. Pero hoy por hoy sí tenemos desafortunadamente, un gran alcance del narcotráfico en algunos gobiernos. Y obviamente esos gobiernos van a tratar de favorecerlos porque por ellos fueron elegidos. Entonces se da un matrimonio difícil, incómodo para la sociedad, porque no están, ellos llegaron por el pueblo, pero no están con el pueblo. Hmm. Alejandro, te hago una última pregunta. ¿Hay alguien que hoy o se está planteando alguna estrategia diferente, algo que hacer para que cambie la situación? ¿O ya la sensación en la población es de resignación frente al fenómeno narco? Mira, yo te diría que, reitero, a raíz de que se dijo que abrazos y no balazos, ahí se rompió mucho parte de la autoridad del Estado, ¿no? Parte de la autoridad como defensor de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces si los delincuentes tienen derechos, si los delincuentes son igual a nosotros, si los delincuentes, a pesar de que dedican actividades no positivas en favor de la sociedad, van a tener toda la protección del Estado, pues entonces vamos a hacer de tú a tú y va a ser un estado de igualdad que lo único que nos va a generar a nosotros es inseguridad, porque al final no van a hacer nada por nosotros. Entonces, para mí es una política errónea. Quizá como lema de campaña pudiera haber servido, pero ya cuando en los hechos ves que alguien que comete delitos goza de libertad y alguien que, por ejemplo, deja de pagar una multa, es sancionado o comete un ilícito administrativo, es sancionado, etcétera, pues no se entiende esa diferencia. Y lo que es peor, empiezas a ver que los que son los principales promotores de la libertad de una sociedad, que son los periodistas, empiezan a caer. Entonces, no entiendes. Tú dijiste algo de resignación. Yo creo que ahorita ya estamos, como sociedad, ya estamos desafortunadamente resignados a tratar de hacer las cosas por nosotros sin que haya mayor participación de la autoridad. Y esto es lamentable, porque dejamos de creer parte de la autoridad. No vemos respuestas concretas, no vemos acciones concretas, y entonces ahí es cuando te cuestionas, realmente, ¿para qué queremos una Guardia Nacional, unos militares? ¿Para qué queremos seguridad cuando no están viendo por nosotros? Y también la gran cantidad de actividades que están haciendo los militares que no son propiamente la defensa de nosotros.
hoy se encargan de las aduanas, hoy se encargan de los aeropuertos, de la construcción, etcétera, pero nosotros quisiéramos como simples ciudadanos que se encargaran de lo básico, que es nuestra protección, ¿no? Esto es lo que quisiéramos. Y entonces, ahí nuevamente regreso a tu pregunta, ¿resignados? Desafortunadamente cada día nos estamos resignando más y es verdaderamente incómodo esa sensación de no poder hacer nada. Alejandro Ruiz Robles, te agradecemos mucho por este tiempo con Dios. Pues sí, y pues mira, México es mucho más grande de sus problemas, seguramente pronto saldremos de esto. Así esperemos que sea.